días. ¿Se me escucha? Es que no tengo voz y no sé si aquí le pueden dar caña al volumen. ¿Se me escucha bien? ¿Ahora? ¿Le pueden dar caña? A ver, espérate. ¿Y ahora? Ahora sí. Vale. Bueno, muy buenos días. Gracias a... Nada, ¿no va? No va, ahora. Ahí, gracias. Muy buenos días. Perdonadme lo que me queda de voz. Esto es los efectos de 3 meses de conferencia sin parar. Ya hoy es la última. Así que me hace mucha ilusión venir aquí. Muchas gracias, Kika, por esa presentación. Me ha emocionado escuchar el currículum porque yo justo por estas fechas, hace 10 años, estuve en esta facultad a unas conferencias que había aquí de periodismo, y aquello era el año 2011, que yo hacía 3 años había defendido mi tesis doctoral y venía con muchísimo miedo porque además mi empresa de televisión cerró y fueron ahí como unos años de transición de dejar un empleo, coger otro. Y me ha emocionado, ¿no? Porque es como, bueno, vuelvo 10 años después y soy otra Ana. Ni me reconozco en lo que sentía por dentro, ¿no? Y, por supuesto, ni me imaginé aquella vez que salí por esta facultad que volvería con ese currículum, ¿no? Y cuando vienes de la escuela pública, del instituto público y de la universidad pública, pues, y siendo mujer, que no todas han tenido esa oportunidad, es un agradecimiento, yo creo. Así que te agradezco mucho eso y, por supuesto, también a toda la organización que habéis volcado de lleno en la organización. Como bien dice el título de la jornada, si me pueden ir poniendo la presentación, por favor. Periodismo con perspectiva de género, y yo siempre digo que lo que no lleve perspectiva de género no es periodismo. Porque si llamamos periodismo a seca lo que no lo tiene, estamos empezando ya a fallar solamente con eso, ¿no? A mí me pidieron que hiciera una reflexión sobre la violencia de género frente al negacionismo, porque ese negacionismo está contaminando la información de violencia machista en los medios de comunicación. Antes de entrar en materia, quería dar estos datos para empezar a pensar en lo que se está construyendo. En los últimos 4 años se ha doblado la cifra de jóvenes varones en España que piensan que el feminismo es malo, que está en contra de los hombres, que la violencia de género no existe y que es ideología de género. No va a ser casualidad que hace 4 años estamos escuchando esas reflexiones en los medios de comunicación, sin contextualizar, dando minutos y minutos, y que los jóvenes españoles empiecen a pensar esto. Que a veces pensamos que estamos muy avanzados en esta materia, pero esta es la realidad. Que más allá de las cifras, tiene un impacto diario en la vida, porque además en esa encuesta los jóvenes son analizados de los 15 hasta los 29 años. Es decir, hombres hechos y derechos que ya tienen su pareja, que pueden tener incluso hijos, que pueden estar ejerciendo violencia de género y no lo van a reconocer nunca. O adolescentes que en su casa pueden tener violencia de género y ni siquiera saben identificarlo porque han normalizado esa violencia. Estos datos a mí me parecen muy graves. Entre otras cosas, y ya voy a adelantar algo que iba a decir al final, pero creo que ahora es el momento, lo que ellos entienden por medios de comunicación no es lo nuestro. Es que ahí vamos tarde. Con lo que ellos se han informado, y la mayoría también de la información que les ha llegado, ha sido a través de redes sociales, donde ellos tienen unos referentes, que son los youtubers, los tiktokers, etcétera, que han hecho una campaña estupenda, machista y misógina durante mucho tiempo, en los últimos años, en esas redes, diciendo que las mujeres están para lavar la ropa, para estar en la cocina, para ser violadas. Se han reído de chicas violadas de forma expresa, dedicándoles vídeos, con ese mito de que si para follar vamos a tener que firmar un contrato, ¿no? De eso han hecho muchísimos vídeos en su momento y, por supuesto, negando la violencia de género. ¿Cómo no? Y además hay una investigación reciente de la Universidad Autónoma en la que le preguntan si saben identificar una noticia falsa. El 70% dice que no.
también doy un detalle, los jóvenes no han nacido así, han aprendido de adultos, con lo cual tenemos otra responsabilidad. Y además, cuando le preguntan nombres de periodistas, el 60% dice que no sabe ninguno. Y el otro 40% te cita como periodistas Jordi Évole o Sara Carbonero, los dos principales referentes que tienen. Y cuando le preguntan entonces por quién te informas, el resultado fueron 436 influencers de redes sociales. Y ahí no estamos, ahí estamos perdiendo parte del discurso, porque, insisto, lo que ellos entienden por canales de comunicación no es lo que nosotros entendemos por medios de comunicación, ¿no? Yo creo que el caso de Rocío Carrasco, si hay una cosa que ha demostrado, es que, por mucho que digamos que somos súper avanzados, la sociedad no sabe de violencia de género. Porque si no, yo en el primer programa, cuando conté la luz de gas, al día siguiente no habría salido titulares en todos los medios de comunicación diciendo que era la luz de gas. Y lo mismo cuando hablé de la violencia vicaria, porque ya Sonia Bácaro llevaba años y años hablando de violencia vicaria. Las compañeras que nos dedicamos a esta especialidad en periodismo habíamos hecho múltiples reportajes sobre esta realidad, pero era como gritar en el desierto. De hecho, los más de 40 menores que están asesinados por sus padres, en las estadísticas de forma oficial, todos fueron casos de violencia vicaria. El caso Manuel Bretón, hasta este último de la niña de Tenerife, ¿no? Y hasta ahora no se ha empezado a hablar de violencia vicaria, y todos esos más de 40 menores asesinados ya lo fueron, ¿no? Por la falta precisamente de contexto y de saber cuál es la realidad de la violencia. Y por lo tanto, cuando se está informando mal, la sociedad no sabe ni siquiera qué es la violencia de género, o por lo menos hasta dónde llega la violencia de género, porque se quedan en un baremo muy alto, que es que la violencia de género es cuando tu pareja te pega o cuando te asesina. Ya está. De ahí el aumento que hubo de llamadas en el caso de Rocío Carrasco en el 016, porque muchísimas mujeres empezaron a descubrir la luz de gas e incluso se dieron cuenta de la violencia psicológica, que la tenían totalmente normalizada. Siempre que me dicen, bueno, pero es que los medios de comunicación son muy machistas, yo siempre digo que, por supuesto, porque los periodistas y las periodistas no somos entes aislados, vivimos en una sociedad que nos ha educado en el machismo y, por lo tanto, reproducimos con lo que nos han educado, que además nuestro pensamiento automático tira por ahí, ¿no? Y siempre digo que, por favor, cuando me dicen, dime un libro para empezar en esto, yo siempre recomiendo encarecidamente que os hagáis con el libro de Gerda Lerner, del nacimiento del origen del patriarcado, que esa palabra, cuando ya la digo en las tertulias, lo visteis en Sálvame y en Rocío, cuando ya la digo, saltan como un repullo. De todas formas, hace 3 años tuve la misma reacción en Televisión Española con un periodista de traje y corbata. Lo digo porque muchas veces a lo mejor pensamos que es solo Telecinco, pero estoy hablando de compañeros que se sientan conmigo en la mesa de Televisión Española. Y en ese nacimiento del patriarcado, Gerda Lerner lo que cuenta es que surge, como bien decía Kika, el feminismo es teoría. Y a veces vamos a tener que recordar de dónde viene nuestra opresión, y aquí Gerda Lerner lo ejemplifica muy bien, diciendo que con el nacimiento de los estados modernos había que garantizar la dinastía de las tribus, y entonces hay un pacto tácito entre hombres que consiste en esclavizar a las mujeres en su capacidad sexual y reproductiva para garantizar esa descendencia, sobre todo en una época de gran mortalidad infantil. Y para conseguir eso se establecen otros mecanismos de opresión. Uno, por supuesto, las cazas de brujas. Por ejemplo, vengo de Bilbao, hace 2 días, creo, o 3, ya no me acuerdo, donde además tuvo el mayor foco que hubo en España, pero en toda Europa también. Era un aleccionador. Las mujeres que se desviaban de la norma pues eran las perseguidas, y las obedientes a través de la instauración del matrimonio, que ya se produce la división sexual del trabajo con la llegada del capitalismo, etcétera, ¿no? Pero lo que quiero decir, que diré, menuda trola nos está contando esta colega, es que es ahí, en esa configuración en el que, insisto, lo que se somete es la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres, que a día de hoy, en 2021, sigue siendo uno de los temas principales de la agenda feminista y de debate, que tiene tela. Esta realidad lo que hace es empezar a crear los mitos en torno a la mujer. Y esos mitos
Están en todas las noticias de forma muy habitual y recurrente. Y voy a poner el ejemplo más evidente, que es el caso de Rocío Carrasco. Los mitos de la buena o mala mujer, de la buena o mala esposa y de la buena o mala madre. El caso de Juana Rivas es otro igual. La buena o mala mujer, la buena o mala esposa, la buena o mala madre. Y así con cada uno de los casos en los que se ha informado, ¿no? Casi siempre de esta realidad se ha tirado de esos mitos, porque además generan mucha polémica, generan debate, generan tertulias. Y cuando yo empiezo hoy aquí a hablar de esta realidad, quiero que amplíes el foco, porque a veces nos ceñimos, yo misma lo voy a hacer, ¿no?, en los titulares, en la información escrita. Pero abrir la mente, las tertulias, por favor. Es que para mí las tertulias de televisión son el mayor foco de peligro donde se cuela el discurso machista, donde además la gente toma partido por uno o por otro, por su afinidad, etcétera, etcétera. Y es un coladero, porque ahí se grita, pero rara vez se debate y se contrasta. Ahí vale todo. Y el que grite más se lleva el premio. Que el premio es que su mensaje llegue. Por eso digo que abramos el foco, porque la realidad del periodismo va mucho más allá, ¿no?, del titular. Como bien decía Kika, ¿no?, la labor que tienen que cumplir los medios de comunicación sobre esta realidad, fijaros, ya está definida desde el año 95 en la conferencia de Beijing, en el propio convenio de Estambul, en la propia ley de violencia de género año 2004, y vamos por el 2021, pero veis que en pocas ocasiones incluso esas recomendaciones se cumplen, porque como bien decía Kika, a lo mejor, por ejemplo, frente a la publicidad se establecen sanciones, pero frente a la información no hay sanciones. Con lo cual aquí tira la piedra y aquí no pasa absolutamente nada, ¿no? Y si por el camino se ha causado algún daño, pues, bueno, esto incluso en la propia Agenda 2030 vuelve a remarcar estos objetivos de igualdad, ¿no? Pero como decía, en la información no hay sanciones, a diferencia de la publicidad, todo es una autorregulación y son recomendaciones y tiene que salir de la propia voluntad de la empresa, ¿no?, si quiere hacer algún tipo de acción. Y esto lo digo porque cuando, esto que pongo aquí detrás, me ocurre hasta con los compañeros de Televisión Española, y en Telecinco lo visteis en directo, con María Patiño, con otros compañeros, que se sentían ofendidos cuando yo iba a corregir cuando informaban mal. Y cuando estoy hablando de lo de establecer sanciones, me refiero a que si algunos, sobre todo también determinados grupos políticos, no se consideran los más democráticos del mundo y constitucionalistas, pues que revisen la Constitución, porque el artículo 20 de la libertad de la información y el derecho a la libertad de expresión marca una línea roja. Y es que tenemos derecho a recibir información, pero que sea veraz. Aparte de que indica también otra serie de derechos con los que confluye el derecho a la intimidad, imagen, protección del menor, etcétera. Bueno, protección del menor, imaginaros en el caso de Juana Rivas, protección del menor, ¿no? Reflexionemos. Pero, como digo, para mí lo importante es eso, información veraz. Y es que cuando no se está dando información veraz, ¿a qué vienes a defender el derecho a la libertad de expresión? Si ni siquiera lo estás cumpliendo, ¿no? Y es ahí, ¿no?, lo que nos está respetando y lo que está impidiendo que haya una comunicación realmente democrática. Porque recuerdo, cuando antes he puesto los datos de la juventud, yo el libro que ha citado Kika de No manipular el feminismo, que recopilo 50 bulos machistas, más de la mitad, 32 o 35, lo recopilé en las 2 últimas campañas electorales nacionales. A mí, para hacerme el libro, me fue fácil, pero pensemos en la trascendencia de eso, porque eso significa que la gente votó con más de 30 bulos machistas en su cabeza, tragándoselo, creyendo que eran verdad, y han votado. Y ya vemos cuál es la configuración que hay en los parlamentos, no solamente el nacional, sino autonómico, incluso ayuntamiento. Ese es el peligro y el alcance que tiene el bulo. Pongo estas 2 frases que me gusta a mí siempre dejarlas de reflexión, y dado que además esto es la facultad de periodismo, ¿no? La primera, que la de Cohen, que dice que la prensa normalmente no es muy eficaz en decirle a lo mejor a la gente qué pensar, pero sí en qué pensar. Y voy a dar un ejemplo, las denuncias falsas. Todos los días, los juzgados de violencia contra la mujer, tenemos allí un 100% de denuncias en las que podemos colocar nuestra cámara de televisión
Y la primera que salga, hacerle una entrevista que vamos a alucinar con el caso que nos cuente, seguro. Pero yo todos los días, cuando me siento en mi tertulia de Televisión Española, yo no tengo esos temas. Pero todos los años, y espero ya que deje de hacerse, he tenido en mesa el debate de la denuncia falsa del 0,01% de una mujer a un hombre. Eso es decir a la gente el que pensar. Ignorar el 99% de denuncias verdaderas y hacer una noticia y un debate con el 0,01. La balanza no es igual de equilibrada. Y por otro lado, insisto, dado que estamos en la Facultad de Periodismo, esta frase de Adrienne Rich que me encanta, que dice que la objetividad es el nombre que en la sociedad patriarcal se ha dado a la subjetividad masculina. Yo estudié esa objetividad. Yo estudié una objetividad en la que no hubo perspectiva de género, en la que no se hablaba de la violencia de género, ni de las violencias machistas, y donde la mayoría, por ejemplo, de los autores que a mí me referenciaban en mis manuales de periodismo eran hombres, ¿no? Y se supone que con eso estaba siendo objetiva. Y estaba obviando, ¿no?, la mitad de la población y una cantidad de violencia tremenda normalizada de la que no se informaba. Insisto que para mí lo que, ahora veremos, ¿no?, esos titulares que son más evidentes, ¿no?, pero a mí lo que más me inquieta es ese alcance del negacionismo, porque tiene un discurso muy perverso, que se camufla muy bien y que incluso llega a convencer a gente que de entrada puede decir que hasta es feminista. Y le hace dudar. Lo digo porque además yo tengo mi buzón todo el día lleno de compañeras feministas con mensajes que le escriben machistas de: oye, Ana, ¿me están pasando esta estadística? ¿Esto es verdad? Porque claro, como también se inventan las estadísticas y te hacen todos los gráficos que les dé la gana, pues allí ya genera la confusión, ¿no?, de ¿esto de dónde sale? Eso fue una de mis grandes obsesiones de ese libro que he contado en No manipular el feminismo. O sea, yo iba obsesionada casi que por cada palabra que escribiera en ese libro hubiera un informe. Porque a nosotras nos miran con lupa todo lo que digamos, ¿no? Ellos pueden decir lo que quieran y queda bien. Pero a nosotros nos van a medir hasta la última referencia de dónde sacamos esa información. Y el peligro que tenemos con el bulo es que el último informe de la Comisión Europea dice que España es el país de Europa que más noticias falsas recibe. Yo hace, no sé ya cuánto tiempo, es que ya no sé dónde vivo, pero hace creo que 3 semanas, si no me equivoco, tuve que ir al Senado, que me dijeron que interviniera para dar mi opinión sobre el seguimiento del Pacto de Estado. Y uno de los puntos del Pacto de Estado es que España pretende liderar un pacto de información y violencia de género. Y yo dije que cómo lo íbamos a hacer siendo el país de Europa líderes en tragarnos bulos. Lo cual evidencia que la población tiene una falta tremenda de alfabetización mediática de entrada y segundo ya de formación feminista, ¿no? Esta universidad debería hoy de estar llena, porque esto es lo que yo siempre digo, parece que esto, cuando hablamos de estos temas, es solo para los periodistas y sin embargo cada ciudadano y cada ciudadana es un pequeño periodista en la medida en que a su entorno va comunicando o va replicando el bulo que le llega por el WhatsApp. Y todo el mundo tiene ese poder de comunicación con su entorno. Y por lo tanto tiene que ser algo que traspase, ¿no?, las propias redacciones para llegar al conjunto de la ciudadanía. Pero sobre todo porque el bulo, que podemos decir, bueno, una información falsa, bueno, la ignoro. Ya, pero es que yo siempre lo digo, y es el motivo por el que yo me siento en Televisión Española, me senté en Rocío Carrasco. Cuando escribamos la información, cuando pensemos en la información, cuando compartamos ese bulo por el WhatsApp que nos ha mandado nuestra madre, nuestro padre, pensar que le puede llegar a una víctima. Y intentar empatizar y ponerse en la piel de esa víctima, ¿qué haría cuando lea esa información? Porque si yo estoy en la 1, en la 2, en la 3, abriendo el debate de qué mal a las mujeres que han denunciado a Plácido Domingo, lo que han tardado en denunciar, porque si tardan en denunciar, esto es muy sospechoso, papá. Después cambiamos de cadena. Ah, ya, pero las denuncias falsas que sí existen, papá. Eso lo va recibiendo la mujer y al final tiene un impacto en ella y el impacto no va a ser desde luego fortalecerla para la denuncia ni para pedir ayuda, porque va a pensar que lo primero que le va a decir la sociedad pues va a ser eso: tardaste mucho en denunciar, lo mismo estás exagerando, etcétera, etcétera, ¿no? Yo siempre digo, cuando me dicen por el tema del negacionismo en los medios de comunicación, que el problema que tenemos es que el negacionismo va muy avanzado,
porque tiene ya una legitimación política, ¿no? Y quien antes a lo mejor estaba con la boca pequeña, calladito, diciendo, bueno, no puedo opinar de esto porque va a haber una reprobación social, ahora está subido. Ahora ya tiene, ¿no? Alguien que incluso en un parlamento tiene un micrófono, ¿no? Lanzando este discurso. Y por lo tanto se siente más fuerte, se encuentra, ¿no?, con mayor capacidad de hablar. Pero sobre todo ese negacionismo también crece porque es un movimiento muy hábil de disfrazarse como la verdadera igualdad. Por ejemplo, aunque lo diré más tarde, pero bueno, ya si no después lo paso y lo menciono ahora. El hecho de que pretendan confundir con la realidad de violencia intrafamiliar y violencia de género, que parece mentira que estamos en 2021 y la ley de 2004 y tenemos que volver a insistir en el término y volver a hacer pedagogía de algo que se pensaba que ya estaba superado. Y yo siempre pongo este ejemplo. Si yo a la gente porque como ellos dicen violencia es todo, ¿no? Y las dos violencias son iguales. Si yo hablo de terrorismo y yo digo terrorismo de ETA, pero después digo una noticia de terrorismo islámico, a que la gente sabe que son dos cosas diferentes. Es terrorismo todo, ¿no? Sí, son los mismos métodos, la misma violencia de base, las mismas estrategias para crear poder, miedo, sumisión, pero todo el mundo entiende que el origen de cada uno de los terrorismos no tiene nada que ver uno con el otro. Pues lo mismo ocurre con violencia intrafamiliar y violencia de género. Lo digo por si aquí también hay alumnado que no caiga en el juego, porque es muy fácil caer en el juego de es que todo es violencia, es que yo sí represento la igualdad. Fijaros hasta qué punto puede ser perverso esto de disfrazarse de igualdad. Yo recuerdo en Espejo Público en directo, en el caso de Juana Rivas, en Granada, en el momento que sale Francesco Arcuri, le rodean las campartas de estos feminazis y la periodista dice en directo, y aquí está Francesco Arcuri rodeado de un grupo de hombres que luchan por la igualdad. Esto es feminazi, lucha por la igualdad, en directo. Y ya está, no se da ninguna explicación más porque después conectan con Susana Griso no corrige, nadie de la mesa corrige y ahí ha quedado para todo el mundo que no sabe de este tema que ahora este feminazi va a ser una organización que lucha por la igualdad. Eso es el informar sin saber, que es lo que hay detrás, ¿no? Y por supuesto yo creo que estos dos puntos, ¿no? Bueno, por supuesto, si la sociedad es machista, las redacciones siguen siendo machistas. Que esto también va, esto de, bueno, hay mujeres en la redacción, pero son mujeres feministas. Y los hombres que hay son hombres feministas. Es que ese es el punto. No me vale de nada llenar, pues como cuando me hablan de, hay no sé cuántas mujeres en el Congreso, sí, ya, pero hay unas cuantas, ¿no?, que reproducen el mismo mensaje patriarcal, ¿no? Pues lo mismo. Y yo creo que los dos últimos puntos, que es lo que antes mencionaba Kika, que me ha encantado que haya hecho mención a eso, de esa teoría hay un problema grande. Y el negacionismo también evoluciona, por esto último, porque el machismo está mucho más organizado y unido que el feminismo. Y me duele en el alma decirlo, pero desde dentro es la única verdad que puedo decir. Van más rápido, porque aparte de que llevan siglos de delantera por nosotras, eso para empezar, están más unidos, más organizados e incluso financiados. Que se habla mucho de chiringuitos feministas, pero el machismo recibe por detrás mucho dinero, el que lleva recibiendo toda la vida para estar en las estructuras de poder, para empezar. Y mientras nosotros estamos aquí a lo mejor peleándonos por nuestras diferencias, al machista le da igual si al de al lado tiene más o menos dinero, su situación educativa, si viene de otro país, su color de piel, le da igual. Tienen un lenguaje universal, saben a lo que van, tienen muy claro su objetivo. Y mientras nosotras estamos peleándonos, ellos van juntos de la mano y avanzando. Así que esto también va un poco por que sigamos buscando, ¿no?, la unión por encima de todo, porque ellos lo están. Y esa falta de memoria histórica feminista hace que avance el negacionismo, por supuesto, porque lo que decía antes, ¿no?, si la sociedad no sabe ni de alfabetización mediática. Por ejemplo, en la campaña electoral se hizo por parte de un partido político una campaña para la regularización de la prostitución con Clara Campoamor detrás. Si Clara Campoamor era abolicionista, incluso en la República lanzó una ley abolicionista.
Claro, pero como la sociedad no sabe la mitad de la historia de Clara Campoamor, pues ya está, nos han colado magníficamente y encima se han apropiado de una de las figuras más relevantes del feminismo, se apropian de ella y la tergiversan, ¿no? Yo siempre digo que si Clara Campoamor se levantara de su tumba y nos viera, decía, ahí os dejo, porque es que no había entendido nada. Y realmente la sociedad no ha entendido nada, porque no la han escuchado, no la han leído, y le faltan, ¿no?, esa memoria histórica. Y, por supuesto, esa conceptualización feminista. Imaginaros si... Yo creo que en Rocío Carrasco hemos hecho un ejercicio de pedagogía primero de feminismo, que es entender la violencia de género. Es que no podéis imaginar lo que fue poner un pie allí, bueno, y en Televisión Española igual, que es que hay compañeros que no saben lo que es la violencia de género. Y claro, tú dices, si no sabes lo que es la violencia de género, ¿cómo le voy a hablar de prostitución o vientre de alquiler? Es que no va a llegar a comprender aquello si ni siquiera entiende de primero, ¿no? Es muy complicado. Pero es que encima, cuando vas a una tertulia y se supone que tu compañera feminista se pone a hablar de prostitución y te mezcla y te dice que las abolicionistas son unas prohibicionistas cuando no tiene nada que ver la prohibición con la abolición, pues venga, seguimos mezclando conceptos, seguimos jugando al lío, seguimos perdiendo el tiempo y las víctimas mientras desde sus casas mirando, ¿no? Es un espectáculo bochornoso incluso dentro de nosotras mismas. Y el negacionismo aplaudiendo, porque mientras ni siquiera nosotras no tenemos esas ideas claras cuando ellos tienen las ideas clarísimas. Yo siempre insisto mucho en este concepto porque se ha hablado mucho siempre que venía a cualquier jornada, ¿no? Hace ya tiempo. Se hablaba de violencia institucional, de violencia judicial, pero oye, la violencia mediática era como algo secundario cuando para mí es la troncal. Por lo mismo, porque si informas mal, todo lo demás va mal. Si lo que se lanza a partir de los medios de comunicación, en esas tertulias, en la que además todo el mundo opina de violencia de género sin saber. A mí no me llaman para las mesas de política, porque parece que las feministas no podemos opinar de política, pero yo me encuentro a Marbuenda opinando de la chica de la manada, de lo que sea, de lo que toque, pero no tiene ni idea, pero da igual, él tiene validez. Como si, y bueno, y ya después lo segundo, ¿no?, es que yo, por ejemplo, me llevan a un programa de deporte, al segundo se darían cuenta que yo no tengo ni idea de baloncesto y que no valgo para ello, y me dirían, mire, tú no sabes, vete, ¿no? Pero no, aquí todo el mundo opina como le da la gana, porque en nuestra especialidad es válido cualquiera, ¿no? Y además eso ocurre en el que yo, por ejemplo, en Televisión Española, es raro el día que salgo diciendo estoy respaldada. Porque la cantidad de veces que yo me he sentido sola en esa mesa, no la podéis ni imaginar. Porque además, cuando estás sola, cuando tú sabes que lo que tienes enfrente no van a tu ritmo, te desautorizan, o te ponen de loca, o te dicen ¿qué estás diciendo? A mí hace un mes, un compañero, porque yo expliqué el tema de Naim de Rechi, asociándolo, obviamente, al análisis feminista, hablando de la realidad de los jóvenes, la pornografía, y me dijo en directo que hacía mezclando cosas. Y se suponía que era un compañero de los progresistas, y me quedé sola. Entonces, aparte de no considerarnos, pues, como especialistas, ya la repanocha es desautorizarnos, ¿no?, de forma constante. Y esa violencia mediática, que al final se termina ejerciendo cuando se informa mal, termina dañando, ¿no?, de forma directa en las víctimas. Aquí lo que os decía de los titulares, ¿no?, que son como los más evidentes, ¿no? Esto de limpiar las imágenes de los maltratadores, siempre buscándole una excusa. Fijaros, ¿no?, el calvario judicial del chicle, me pareció tremendo ese titular. Como si no fuera calvario, ¿no?, lo que vivía la propia familia, con una joven desaparecida durante días y días sin saber qué había sido de ella, ¿no? Y después tener que escuchar el relato de cómo fue asesinada y de cómo sufrió, pero el calvario es de él, ¿no? La vida ordenada y discreta de un pederasta. Esto de mencionar que los agresores son monstruos, como si no fueran nuestra realidad, como si fueran hombres aislados, y no ese vecino encantador que te dice los buenos días por la mañana y súper amable y te da hasta la sal cuando se la pides, ¿no? Esto de decir que tampoco nada es machismo, después hablaré sobre el tema de la psicopatía. Por supuesto, lo de esos mitos que antes decía, nada vende más y hace más clic en un medio de comunicación que hablar de las mujeres malvadas. Ves ahí Juana Rivas, vida de esclava o de fiesta sin parar, ¿no? Yo todavía no he visto ningún
mensajes sobre Francesco Arcuri analizando su comportamiento. Yo sé que tenía una sentencia previa de violencia de género condenado. Pero sobre ellos no solemos leer esos titulares, ¿no? El escote de María, que es el que le cuesta el empleo al profesor, no que el profesor es un pervertido y un depredador. La exnovia despechada. Las mujeres que terminan con la carrera de Harvey Weinstein, como si él hubiera sido un santo y ellas hubieran sido una caza de brujas entre todas, organizada. Esto que ya es de escándalo, responsabilizar a las mujeres que sufren violencia, esto demuestra que no tienen ni idea de cómo funciona el ciclo de violencia de género, ni de las lunas de miel, ni de la fase de tensión, ni la disonancia cognitiva, ni el autoengaño, ni la luz de gas. Esto demuestra que no tienen absolutamente idea de nada. Pero ahí lo tenéis, en titulares, ¿no? Y esto ya, por supuesto, ¿no? Cuando las mujeres somos objeto sexual, eso que te contaba, ¿no? De el patriarcado de Gerda Lerner, ¿no? Pues aquí veis que las prostitutas pueden ser violadas y allí tenéis que el concepto mujer ni se nombra. Es un vientre que entra a urgencias. Esa es la manera de hacer periodismo en muchas ocasiones, ¿no? Hasta el punto que se llega a crear un objeto de las mujeres. Aquí, por supuesto, ¿no? Las madres malas, de las que se hacen informaciones, pero los padres que son asesinos siempre tienen alguna excusa. O escuchan voces, o tenían algún tipo de problema, o eran completamente helpers, ¿no? Ellas son golfas y de todo desde el inicio, ¿no? O aquí, bueno, lo que antes comentaba voy para atrás, aquí, de Juana Rivas, por supuesto, ¿no? Vendiéndola como manipuladora. Yo no me he encontrado con los grandes manipuladores que son los agresores y los maltratadores. No he leído ningún titular así, nunca, sobre ningún agresor. Sobre ella sí. O, por ejemplo, esta noticia que demuestra que no tienen ni idea de lo que es el síndrome de alienación parental. Y claro, como todo hay que hacer una campaña en contra de Juana, pues entonces a ti te llega el informe de la justicia italiana que estaba de SAP hasta arriba, con una jueza especializada en ese tema, y tú, como un idiota, porque eres un idiota, un ignorante que no sabes de nada, vas, pero claro, te da para hacer el juego del titular y llevarte el clic y el aplauso de ir en contra, ¿no? de Juana. Y por supuesto, ¿no? Aquí, fijaros, la caza de brujas, o sea, es que ya ni se esconden. Hay siempre, ¿no?, que crear esa imagen sobre las mujeres, ¿no? Que para quien piense que todo esto es una tontería, la ONU ya nos ha dado 4 toques diciendo que la justicia en España está yendo en contra de las madres protectoras de sus hijos, que está archivando casos, que no las escuchan, que no las creen, que los testimonios de estas madres no se están teniendo en cuenta porque su voz vale menos que la de los padres. No lo ha dicho Naciones Unidas ya por 4ª vez. Y España, advierto, tiene una condena como Estado por violencia institucional por el caso de Ángela González Carreño, donde ya dijeron que eso estaba ocurriendo. Pero aquí entra por un oído y sale por otro. Lo digo también para que lo tengáis de contexto, futuros periodistas, cuando redactéis estas informaciones en los casos de violencia de género, cuando se han denunciado, y de abusos sexuales. Pero como digo, más allá de ese titular que es lo que más nos puede chocar, en algunos casos, había otros más sutiles como ese de Juana sobre su informe, a mí lo que me preocupa enormemente, ¿no?, es esa desinformación que se cuela de forma más sutil, que es más compleja de detectar, a través de los bulos. Voy a empezar por un bulo muy fácil, que yo creo que espero que nadie de la sala me diga que existe, porque entonces ya me bajo del escenario y me voy, que es el maravilloso bulo de que el coronavirus lo provocó la manifestación del 8M. No una concentración política que hubo de forma paralela, ¿no?, de un partido político como Vox, no tampoco Arco, que fue, creo, si no recuerdo, la semana anterior, con una concentración enorme de gente, el metro, no, a lo mejor porque vamos todos apiñados en Madrid, porque ni siquiera hay distancia. No. El 8M. Y esto no quedó en los medios de comunicación, es que esto se verbalizaba de forma constante en los diarios de sesiones en el Congreso. Cuando se suponía que, como país serio, ante una crisis sanitaria gravísima, con miles de muertos diarios en la mesa, había políticos que tenían la desfachatez y la irresponsabilidad
de ponerse a debatir de esto en lugar de buscar soluciones ante los fallecidos diarios que había. Ese es el espectáculo. Esto que me lo dicen mucho en las tertulias, sobre todo cada vez que se acerca un 8M. El decirme, bueno, pero es que hay un feminismo bueno y un feminismo malo. Y entonces cuando yo digo, pues yo soy feminista radical, y se quedan así, digo, claro, es que no tengo por qué venir con pasamontañas ni quemando el estudio del plató. Que el feminismo radical es otra cosa, que es el que va a la raíz de la violencia para saber cómo poder solucionarla. Y que al fin y al cabo te das cuenta que si tú a esa persona la trasladas de época histórica y la llevas a convivir en la época de las sufragistas, ahora que a las sufragistas no es capaz de decirle nada y considera que la lucha por el derecho al voto, los derechos civiles, era normal, si lo trasladan en aquella época, también diría que en aquella época, la mentalidad del hombre de aquella época diría que aquello era el feminismo malo. Porque claro, hay determinados derechos, afortunadamente más consolidados, como el derecho a la educación, a que la mujer pueda trabajar, que ya no se cuestionan, ¿no? Afortunadamente, aunque yo ya de aquí me lo espero todo, porque recuerdo que Vox lleva en su programa electoral derogar la ley de violencia de género. Y cuidado ahora cuando salga la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto, que a veces damos por sentados derechos y leyes que vamos retrocediendo poco a poco. Por lo tanto, ellos lo que consideran como feminismo malo son los nuevos temas de debate que se planteen por parte del feminismo, las nuevas peticiones. Consideran un feminismo malo la próxima ley de libertad sexual, por ejemplo, ¿no? Para ellos eso es malo, porque estamos planteando un cambio, incluso dentro de la propia jurisdicción, en el reconocimiento de la violencia institucional. Y eso, que altera ese privilegio, ese poder que tienen a día de hoy, como se ve amenazado, obviamente tienen que desacreditarlo pues con esa frase ¿no? del feminismo bueno o malo. Y esto también para los futuros comunicadores o quienes aquí estén dudando muchas veces de este tipo de frases sobre la ley de violencia de género, decir que la ley de violencia de género no funciona porque sigue habiendo mujeres asesinadas, que sí que ha disminuido desde que se creó la ley el número de mujeres, pero eso es tan absurdo como si yo dijera ahora mismo que como sigue habiendo accidentes de tráfico, vamos a eliminar las señales de tráfico, la ley de educación vial, o que, por ejemplo, porque sigue habiendo robos y actos vandálicos, ¿no? Tengamos que quitar el Código Penal, ¿no? Me diríais que estoy loca. Bueno, pues hay gente que lo primero no lo ve de loco y lo segundo sí. A ver si vemos loco todo, porque es que es la misma tontería decir esa reflexión. O, por supuesto, como no, esto es maravilloso, el supremacismo feminista, cuando el único supremacismo que está acreditado científicamente por las ciencias sociales en numerosos informes, estudios, etcétera, académicos, el supremacismo machista, que además nace en Estados Unidos, que está financiado, que está organizado. Le dedicamos, por ejemplo, muchos minutos, y con razón, a la información, por ejemplo, del terrorismo islamista, pero en Estados Unidos ha habido varios incel, que son unos hombres que consideran que las mujeres tienen que estar para sus servicios. Y se habla muy poco de que incluso han cometido atentados los propios incel, hombres que odian a las mujeres. Y lo que se supone que a lo mejor debería de provocar una reacción por parte de los medios de comunicación cuando ocurrió el atentado de Toronto en el 2018, porque estos hombres exigen que la mujer tiene que darle sexo. Son frustrados, hombres frustrados, con muchísimas carencias emocionales, ¿no? Y exigen. Y tú pensarías que a lo mejor la prensa de ese país al día siguiente del atentado diría pues como con cualquier terrorista, ¿no? No se negocia, aquí hay una línea roja, la línea roja es la vida, la violencia. Bueno, pues ahí tenéis que el magnífico New York Times publicó un artículo en el que decía que sí, que el Estado tenía que pensar maneras de dar prostitutas o mujeres que fueran violadas para satisfacer la necesidad de estos hombres. Fijar la altura, ¿no? Del periodismo de New York Times. Y aquí lo que decía antes, ¿no? El tema de que a veces hablamos del supremacismo como si fuera algo muy lejano. Yo solamente, como periodistas, como ciudadanos, como ciudadanas, visitar estas dos páginas. La de malostratoSfalsos.com y la página de estos feminazis. Que vais a alucinar con las reflexiones que hay dentro
Y muchos de estos líderes de estas organizaciones son los que quedan a comer con esos políticos negacionistas. Por eso digo que está todo muy bien organizado, muy bien tramado. No pensáis que esto es un grupito de hombres indefensos contra la ley de violencia de género que se han unido porque sí. Lo digo también porque mucho cuidado, ¿no? Con, por ejemplo, el tema de las denuncias falsas. Recuerdo ahora lo que es seleccionar bien la información. Hubo un reportaje que fue trending topic en El Confidencial sobre denuncias falsas. Llamaron a una abogada, mira, localizaron una fuente, mujer. La mujer era una abogada de un bufet de abogados para defender a los hombres maltratados por la ley de violencia de género. Imaginaros la objetividad que tiene una información de ese calado, cuando tú estás llamando a una fuente contaminada. Abogada que después fue en las listas de un partido de ultraderecha. En las elecciones creo que 2 años después de ese reportaje. Imaginaros la calidad de la información, ¿no? Más mitos, esto de decir que los juzgados de mujeres, de violencia contra la mujer, atacan o discriminan a los hombres, cuando hay juzgados especializados de otros muchos tipos y nadie se ha rasgado las vestiduras, ¿no? O que la ley de violencia de género criminaliza a los hombres. Yo, quien me viene siempre esto, y en las tertulias me ha pasado, cuando me han dicho esta frase en mesa, doy un respingo porque digo, si te estás dando por aludido, algo de fondo hay. Porque vuelvo a insistir en lo de siempre, yo no me siento aludida porque haya una ley de protección a la infancia, una ley de protección al menor, siendo adulta. Al revés, creo que es necesario, que hay que proteger, ¿no?, a quienes son más vulnerables o a quienes sufren una violencia específica. Y como yo no pienso nunca abusar de ningún menor, ni pegarle, ni hacerle daño, quiero que esos adultos o adultas que se comporten mal con esos menores sean castigados, pero no les voy a dejar vía libre, ¿no? Y eso es lo que debería hacer toda la gente frente a la ley de violencia de género y no ponerse a buscar la letra pequeña, sobre todo porque fue una ley avalada por el propio Tribunal Constitucional. También lo recuerdo. O, por ejemplo, ¿no?, en ese día de que discrimina, ¿no? Pues claro, como no conocemos ni siquiera las leyes que tenemos, la propia ley de igualdad reconoce ello, pero es que el propio Convenio de Estambul, que es el marco, ¿no?, el paraguas europeo que tenemos, lo indica, ¿no?, que precisamente esas leyes se crean para corregir una desigualdad previa. Esto es como esa imagen que muchas veces han enseñado de 2 personas detrás de un muro y a las 2 le dan este banco para ver por encima del muro. Y se suben los 2, claro, es que uno medía 2 metros y el otro mide 1,20 y el otro sigue sin ver. Claro, le hemos dado la misma solución. Ya, pero es que el punto de partida es diferente. Pues eso es lo que ocurre con las mujeres en su situación y por eso se crean leyes para corregir esa desigualdad. Y por supuesto, el gran mantra de que si las mujeres tardan en denunciar es falso. Yo siempre digo que los periodistas estamos atadas de pies y manos en la información de violencia de género porque dependemos mucho de lo que diga la justicia. Yo he tenido compañeros en mesa de televisión española con la sentencia diciéndome, ahora que dices que Juana Rivas es una delincuente, y ahora explícale tú en 20 segundos lo que es Juana Rivas al compañero de delante, que además te salta con la sentencia como si fueran las tablas de la ley, ¿no? Como si la justicia no fuera interpretable y no estuviera ausente de violencia de perspectiva de género. Por eso cuando se produce una sentencia que sí que rema a nuestro favor, yo la conservo siempre como joya, y esto para cubrir la información, para no caer en esos pensamientos automáticos de uy, es que tardan en denunciar. Bueno, pues esta propia sentencia del Tribunal Supremo ya dice que las mujeres que tardan en denunciar no presentan una merma en cuanto a su credibilidad, entre otras cosas porque hay otro informe que detalla que las mujeres pueden tardar incluso una media de 8 años, más de 8 años en denunciar. Y esto también, voy al hilo, de que lamentablemente desde los medios se ha insistido muchísimo, y por parte de determinados políticos también, en una imagen muy concreta de prototipo de víctima. La mujer pobre, la racializada, la de escaso nivel educativo, y eso son víctimas, pero no es el prototipo de víctima. Y ahí tenemos un error grandísimo, porque es que la cantidad de mujeres
con buena situación económica, con precisamente las que tardan en ese estudio 8 años en verbalizar los malos tratos, son las mujeres que tienen un doctorado. No es casualidad, es que cuando te vienen a hablar te dicen que no tienen espejo donde verse. No saben identificarse, no creen que esto va con ellas, creen que esto a ellas no les pasa, porque es de otras mujeres, de otra capacidad económica, de otra sociedad, migrantes, racializadas, etc. Y ahí tenemos un problema grave, porque deja a que las mujeres no piden ayuda, las dejamos indefensas, incluso termina, ¿no?, por desproteger a los propios menores que pueden estar viviendo esa violencia de género y ellas consideran que eso no les pertenece. A mí me vienen a diario mujeres así. Y eso también afecta a la propia justicia. Que no solamente el caso de Rocío Carrasco o de Carmina Ordóñez. Es que yo tengo mujeres que me vienen con sentencia, incluso con el propio fiscal argumentando no reúne el prototipo de víctima. ¿No? Ese es un peligro. Y después, obviamente, ¿no?, también hay más mitos, como el de la violencia sexual. Yo siempre digo que, por favor, si os interesa la violencia sexual, os hagáis con la sentencia de La Manada, porque el informe que hace el forense es de matrícula de honor, explicando en sí lo que es la violencia sexual, indicando que las mujeres no tienen por qué siempre poner resistencia. Lo digo esto también porque a veces de compañeras y de mujeres, ¿no?, que actrices, cuando he leído titulares de es que es porque se dejan, porque a mí cuando me han venido yo he respondido, ya, pero es que tú no eres ella, es que cada mujer es diferente, cada contexto es diferente, no sabes por qué situación de vulnerabilidad puede estar pasando en ese momento esa mujer y además es que tampoco sabes cómo va a reaccionar tu mente. Y a lo mejor tu mente reacciona para defenderse, pero a lo mejor actúa tu sistema límbico, que es automático, que es el más primitivo, y terminas por someterte simplemente para sobrevivir. Incluso en ese estudio, los forenses explican cómo no siempre tiene por qué quedar lesiones vaginales, porque a veces el cuerpo sí se pone tenso, pero otras veces se relaja, porque la mente, para superar el trauma, disocia mente de cuerpo. Y por eso las víctimas no siempre recuerdan después la agresión que han sufrido. Es decir, insisto mucho en que hay que comprender cómo funciona la psicología en ese momento de la víctima para intentar en muchas situaciones superar el dolor y el trauma, para intentar comprender, ¿no?, cómo es esa realidad en vez de cargarla de mitos. Y quería, ya para terminar, hablar sobre esto del SAP. El SAP, para quien no lo sepa, es un falso síndrome inventado que el machismo le da muchas alas y que no tiene ningún tipo de respaldo académico ni científico ni de la Organización Mundial de la Salud, y que el propio Consejo General del Poder Judicial ya ha dicho por activa y por pasiva que no se aplique, pero entra por un oído, insisto, y sale por el otro. Y ese SAP es una teoría. Antes os he dicho lo de los 40 menores asesinados, que no hemos explicado como violencia vicaria. La realidad que se ha solido explicar, y en el caso de Juana Rivas lo estáis viendo a día de hoy, incluso por parte del juez, siempre se ha dicho, la mujer, la madre loca, que le lava el cerebro al niño y a la niña para ponerlo en contra del padre para quitárselo. Esa ha sido la versión de siempre. Cuando detrás de todos estos casos lo que estaba era la madre que no está loca, que está protegiendo a su hijo de un padre maltratador que justo está utilizando a los hijos para hacer daño a la madre. Hemos contado toda la historia del revés. Y ese es el resultado que tenemos no solo en las sentencias, sino lamentablemente. Fijaros, antes de terminar, es que no quiero perder esta idea. Este tal Richard Gardner que crea esta teoría, para que sepáis de dónde nace, cuando tú creas una teoría científica tienes que citar estudios previos. Este hombre no cita estudios previos. Se autocita 16 veces. Yo me lo frío, yo me lo como Juan Palomo. Esa es su teoría. Y este hombre dice frases como que los menores seducen a los adultos, que la pedofilia, la pederastia no es mala, que la sociedad es muy moralista con ese tema, o que las mujeres quieren ser violadas para tener, textualmente, el esperma como gratificación. Esto que nos remueve es lo que a día de hoy se sigue aplicando en la justicia de este país,
con un efecto muy dañino, porque lo que dice esta teoría es que como las madres están locas, lavando el cerebro a los hijos en contra de esos padres maravillosos, la solución es separar para siempre a esos hijos de esas madres. Y después del programa de Rocío Carrasco, yo tengo todavía mi buzón lleno de madres diciéndome que llevan 5, 7, 8, 10, 12 años sin ver a sus hijas y a sus hijos. Incluso algunas ya la han dado por perdida. Porque además a lo mejor el padre se ha llevado a la niña a Estados Unidos o a otro país y no la han vuelto a ver nunca más. Ha roto vínculos para siempre. Y no solo ha roto, lo está rompiendo a día de hoy. Porque aunque se diga que el SAM no se puede aplicar, se sigue aplicando. Con otros nombres. Y no solamente por parte, insisto, de la justicia, sino, ojo, y lo digo también como sugerencia de información, vamos a meterle mano. A mí este 25N me preguntó mi gran aliada dentro de la hora, Ana, ¿por dónde tiramos? Y le dije, puntos de encuentro. Los puntos de encuentro son un agujero negro de SAP, porque emiten informes que son vinculantes. Y claro, si el juez recibe, que la madre es mala, malísima, vale, pues ya está, ya tengo la sentencia. Eso es lo perverso del sistema, que se cae una y otra vez en esto, y es en esto en lo que Naciones Unidas ya nos ha advertido 4 veces que se está haciendo mal. Y por último, quería terminar con esto, que parece muy obvio, pero que no es tan obvio. Porque yo, en estas tertulias últimas, a mí incluso me han dicho que el padre de la niña de Tenerife era un enfermo mental, o que José Bretón lo era, cuando había un informe que acreditaba que no lo era. Los hombres maltratadores, los asesinos que asesinan a sus propios hijos, la gran e inmensa mayoría no son enfermos mentales. Porque cuando hacemos esto, no lo digo yo, por eso he puesto aquí 2 declaraciones de 2 hombres que trabajan con esta realidad. Incluso Jorge Frudental es un psicólogo que trabaja en terapia con hombres maltratadores. Lo único que conseguimos es explicar mal la información y explicamos mal la realidad, porque al final aislamos a ese individuo como si fuera que tiene una enfermedad cuando no la tiene. Este hombre lo que tiene, la violencia de género, se llama porque el género, en el feminismo, es la opresión de la mujer. Y este hombre lo que tiene es una formación y una educación machista. Esto también lo digo porque a raíz del programa de Rocío, que durante un día flotó por ahí, y a mí me preguntó Carlota en directo, ¿pero es un psicópata? Y yo dije, pero los psicópatas saben lo que hacen. Me vienen muchas mujeres diciéndome, y habéis visto ante el titular de Laura Luelmo, por eso lo he puesto, con, bueno, pero es que lo mío no fue violencia de género, a mí es que me tocó un psicópata. No, hija, a ti te tocó un machista. Vamos a dejar ya lo de la psicopatía, porque que sea un hombre machista, que tenga en sus rasgos de personalidad componentes psicopáticos como la deshumanización, no significa que es que sea un psicópata normal y corriente. Hija, a ti te ha tocado un machista. Porque el psicópata normal le da por pegar y asesinar a cualquiera. Qué casualidad que a todos estos le ha dado solo por su mujer y por sus hijos. No la ha dado por el que le da el cambio en la máquina tragaperra y la cerveza del bar. No la ha dado por el barrendero del barrio. No, le da por su mujer y sus hijos. Entonces, igual que con el racista no se suele decir, ay, mira, es que es un enfermo mental. Todo el mundo sabe que el racismo es una ideología. Pues el machismo es otra ideología, que está en contra de las mujeres. Y estos hombres han aprendido machismo. Ningún hombre nace machista, igual que ninguna mujer nace feminista. Esto hay que grabarlo a fuego. Por lo tanto, hija de mi vida, lo que te has encontrado es un machista como la copa de un pino que te ha destrozado la vida. Y solamente a través del feminismo te vas a poder salvar. Esa es la segunda realidad, te guste o no te guste. El feminismo incluso lo abrace. Yo siempre al final siempre digo, ¿no? Las víctimas tenemos que salvarlas desde el feminismo, aunque después ellas no se hagan feministas. Esa es otra. Pero el feminismo es lo único que la va a salvar. Y aquí haciendo un poco de resumen, ¿no?, de toda la charla, los errores comunes que nos encontramos en esa información, precisamente por lo que ese negacionismo sigue avanzando en los medios de comunicación, la falta de contexto, de conceptos, la falta de fuentes de referencia, lo de mujeres pero feministas, la falta de formación específica por no conocer los procesos psicológicos que afrontan las víctimas, el exceso del suceso, por el amor de Dios. Esto es un tema político.
No es un suceso individual. No podemos comparar esto con un ajuste de cuenta puntual que ha habido en un barrio, porque no es la misma realidad, porque esto es estructural. Informamos muy poco, lamentablemente, de qué ocurre después. Ha hecho ahora 10 años del caso de Bretón y hablaba la madre, hablaba Ruth Ortiz en la cadena SER hace unos meses y decía, de mí nadie después me vino a preguntar qué pasó conmigo. Nadie se preocupó de mí, ni el Estado, ni los medios, como, ya hay una sentencia, esto ha terminado, adiós, ¿no? A mí me ha venido, tuve que hacer una pieza de un asesinato que hubo en Almería, en Fines, una mujer que la encontraron en el desierto, asesinada por su pareja, y me vino la familia diciéndome, cuenta, porque es que nadie ha venido a preguntarnos 10 años después qué ha pasado con nosotros. Los huérfanos, el caso de Joshua, por ejemplo, ¿no? Que afortunadamente él sí ha tenido más voz y nos ha trasladado la realidad de los huérfanos y de las huérfanas de violencia de género. Es que parece que, bueno, tiene ese impacto y ya no ocurre nada más, pero es que destroza la familia, destroza el entorno. Y la gente tiene que empezar de cero. La gente de ese entorno que pierde a esa mujer o que ha sufrido una violación y tiene que empezar a recomponer la familia de cero, le cuesta muchísimo. Y esa realidad la obviamos, con lo cual no conocemos el alcance de esa violencia. Y por supuesto, ¿no? Muchas veces que esto se cae en mucha información, plantear temas de debate, que esto a mí me supera. Intentando ridiculizar el feminismo. Hacemos 20 minutos de tertulia sobre si Zetangana es feminista o no, cuando podíamos dedicar ese tiempo maravilloso a darle voz a una mujer que ese fin de semana está muerta de miedo porque tiene que entregar a su hijo, a su hija, a su padre maltratador y nadie la escucha, ¿no? Y por último, quería insistir en esto, ¿no? En lo perverso, que no consideremos que esto es algo superfluo, que es que esto es lo que tiene la comunicación, es lo que cala. Y al final, cuando hay una falta de apoyo a las víctimas a través de la información, se produce una falta de reconocimiento social sobre la violencia de género, lo que termina creando una opinión pública, o bien en contra, o bien indiferente, pero la indiferencia al final suma no al lado bueno, sino suma al lado malo, ¿no? Y eso es lo que permite al final que siga legitimándose el machismo, que siga legitimándose ese negacionismo, creciendo y por lo tanto al final termina perpetuando la violencia a todos los niveles. Muchas gracias. ¿Sí? Ahora, vale, gracias. Bueno, a ver. Muchísimas gracias, Anaís. La verdad es que es un gustazo escucharte y ver, además lo explicas maravillosamente y creo que nos llega y nos cala a todo el mundo. Muchísimas gracias por esta maravillosa ponencia. Ahora pasamos a la mesa de entidades públicas en el mundo de la comunicación y la información. Va a estar con nosotras en la mesa Televisión Española. ¿Qué pasa? Lara, estás como nerviosa, relájate. Tenemos tiempo para hacer unas preguntitas a Ana, si alguien quiere hacer preguntas. Porque las preguntas ahora, vale. Yo ya de acuerdo. Pues, ¿cuánto tenemos? Vamos tarde, pero yo creo que vamos 3 y que podríamos... Vale, pues ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? Ahora saltan muchas manos, imagino. ¿No? Se han quedado reflexionando, ¿no? Que es lo que invita. ¿Sí? ¿Tenemos micrófono de mano, por favor? En realidad, supongo que no ahora, pero en algún momento, ¿me podrías dejar la referencia de la sentencia del Supremo a la que has hecho referencia, que determina que retrasar la denuncia por parte de las víctimas no merma
la credibilidad de su relato, porque estoy investigando precisamente sobre este tema y te lo agradecería. Y por lo demás... De todas formas, yo localicé esa sentencia por las propias compañeras que hicieron noticias específicas de ese tema. Es decir, tú pones retraso, denunciar a la credibilidad de la víctima supremo y lo encuentras rapidísimo. Pues ya que me han dado el micrófono, te agradezco la ponencia. Y ya quisiera preguntarte, a ver, si tú te manifiestas optimista o esperanzadora. Porque tengo casos muy cercanos de adolescentes muy cercanos que, dicho de forma simplificada, están en forma Vox. Yo soy para ellos una feminazi, una roja, una republicana. Soy su madre. Les he educado desde pequeñitos en los valores en los que creo. Pero es muy difícil contrarrestar otras voces en la adolescencia, el grupo de iguales, pero otras voces que para ellos también son pues una referencia, ¿no? Entonces, lo que has planteado al principio de que no estamos donde ellos están, que sus líderes de opinión son los tiktokers, los youtubers, que nosotros ahí no estamos todavía. Me gustaría saber si conoces alguna experiencia al respecto de gente que ya esté trabajando en este campo o simplemente cómo podemos hacerlo para, no sé, tratar de contrarrestar, porque es muy nocivo. Yo no creo que yo haya sonado muy esperanzadora. De hecho, en el Senado, una senadora del Partido Popular me dijo que había sido muy pesimista en mi intervención del pacto. Y yo le dije que si se sale del Senado y se pone los pies en una casa de víctimas, te darás cuenta que lo que yo cuento es nada comparado con la realidad, ¿no? Y sobre lo que me planteas, yo siempre digo, es como, ¿cómo tratar a los jóvenes? Y yo siempre digo, por favor, pongamos el foco más allá, porque es como tratar a los jóvenes y a los adultos. Es que esa encuesta, insisto, tenía a hombres de 29 años. Es que los jóvenes no aprenden por sí solos, aprenden de los adultos. ¿Por qué no hay determinados menores que van hacia ese tipo de contenidos? Porque al fin y al cabo, a veces pensamos solo y nos obsesionamos, ¿no?, con la educación en las aulas, que sí que es vital, que es fundamental. Pero es que no consideramos que todo lo demás también educa. Desde la película, al libro, al propio medio de comunicación, absolutamente todo, ¿no? Y eso estaba en la Ley de Violencia de Género, que tiene un capítulo maravilloso de prevención y de sensibilización, que ahí es donde van, lamentablemente, las menores medidas, porque al final son medidas a largo plazo, ¿no? Y no dan un rendimiento político inmediato. Y hasta que no empecemos a invertir al máximo ahí, no vamos a solucionar la segunda parte. Como herramientas, primero, insisto, que no pensemos solo en los adultos, que a los menores, que pensemos también en los adultos, en que tenemos que educarlos también a ellos, para que esos adultos no le trasladen esos mensajes negacionistas. Y en cuanto a los medios de comunicación, o incluso a eventos como esto, ¿no?, yo creo que tenemos que ir cambiando el chip en cuanto a las narrativas. Ellos están acostumbrados a vídeos de 1 minuto, con una idea ¡pum!, disparada, ¿no? Y a lo mejor no van a ver hoy la ponencia porque la estamos poniendo por streaming, pero a lo mejor si después el instituto coge y empieza a hacer cápsulas de 1 minuto subtituladas, a lo mejor alguna cuela. Tenemos que hacernos con su forma de ver y con su forma de comunicar, porque si no, no llegamos. Nada. Buenos días. Me gustaría saber qué opinas o si crees, en qué medida son responsables. Antes decías que te sentías sola en muchas ocasiones en alguna tertulia en la que participas. ¿Qué responsabilidad tienen los compañeros y compañeras periodistas que moderan o que dirigen esas tertulias? Y también los responsables de esos compañeros que están por encima. Gracias. Yo creo que todas, ¿no? Lo que pasa es que al final, cuando no ocurre, pues asumes que ese presentador, esa presentadora, no sabe
de violencia de género o no sabe la trascendencia que está teniendo o la burrada, ¿no? Afortunadamente yo me encuentro cada vez con más, ¿no? Pero es cierto que hay en ocasiones que esperas que se silencie, ¿no?, la otra voz y no ocurre. Y yo creo que también es ese miedo que llevamos incorporado todos los profesionales a que nos vengan con la muletilla de él. Es que estás censurando. Y antes de que te digan de que eres un censor, fijar Carlota, ¿no? ¿Qué le dicen a Carlota Corredera? Porque ella no ha permitido determinadas declaraciones en Sálvame. Pues que es la censora del año. Y sin embargo, lo que yo siempre digo es que confundí censura con malas prácticas. El periodismo, en su esencia, tiene un código deontológico precisamente para que se aplique la ética a la profesión. Y que se aplique ética o código deontológico no es censurar la información, es precisamente hacer la información bien. Entonces, a ver si el conjunto de la ciudadanía y los propios profesionales, ¿no?, avanzamos en ese discurso de la información veraz que yo antes decía del articulado y empezamos a asumir que cuando hay un compañero que te está corrigiendo, no te está aplicando de censura, sino que está corrigiendo una mala práctica por una buena práctica. Pero si me he sentido sola, pues sí, claro que sí. Enhorabuena por la conferencia, la verdad que ha sido muy interesante y muy ilustrativa. Gracias. De la situación a la que estamos asistiendo. Hay una cuestión que planteaste en un momento dado y es sobre acerca de la politización del feminismo. No sé si lo entendí bien, probablemente lo haya malinterpretado, pero yo creo que es inevitable que el feminismo se politice porque ni siquiera es que las feministas lo politicen. Es un problema de primer orden, que además es un problema ancestral, cultural, el patriarcado, que tiene muchos siglos. Y la verdad es que justo lo que estamos asistiendo es a la utilización por parte de determinados grupos sociales, sobre todo que se constituyen en grupos políticos, de todo ese legado patriarcal para intentar hacer política con él, pero no a favor de una racionalización, de una igualdad de género, sino al revés, todo lo contrario, intentando oponerse radicalmente a los cambios que racionalmente se deberían producir como resultado de la evolución de las sociedades y de las instituciones, ¿no? Entonces, no veo claro que sea evitable que el feminismo se politice porque los propios antifeministas, los propios enemigos del feminismo, son los primeros que lo están utilizando como arma política, ¿no? Claro, yo siempre digo, porque la gente suele confundir, ¿no? Yo siempre digo, el feminismo es política y lo que no es partidista. Y yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Se sabe muy bien cuando se está haciendo política del feminismo y se sabe muy bien cuando se está haciendo partidismo utilizando el feminismo. Yo en ese discurso que hice en el Senado, en la parte final, incluí algo que levantó mucho disgusto en mi intervención, sobre todo por la senadora. Bueno, primero no vinieron todos los grupos políticos, sabiendo que yo estaba allí. Sabían que le iba a interpelar y prefirieron evitarlo, pero uno de los que fue, fijaros si se molestó que al final, por protocolo, todos los grupos políticos tienen que hacerse una foto con el compareciente. Y se negaron a hacerse la foto conmigo. Porque yo dije que, claro, yo iba a hablar de medios, pero yo dije que también fueran conscientes los políticos y las políticas de este país que en muchas ocasiones esos periodistas ni siquiera van a la caza de la declaración, ese periodismo de declaraciones que a los políticos tanto les interesa, pero que al periodismo, al buen periodismo, no le debe de interesar, porque, claro, tú dejas entrecomillado, me limpio las manos y ahí se queda la declaración y cuela. Y yo dije que, por favor, si realmente estaban allí esos políticos para tomarse en serio el Pacto de Estado y para ayudar a las víctimas, que es el único sentido que tiene, que dejaran de utilizar el feminismo para hacer partidismo, sobre todo en las campañas electorales. Que hubiera 35 bulos machistas en las campañas electorales es jugar muy sucio, porque está jugando con el futuro de muchas mujeres y de muchos niños y niñas de este país. Y en esa interpelación yo dije
que por favor clamaba a la responsabilidad política de esos partidos y que cuando vayan a hablar de feminismo piensen en esas víctimas antes de decir declaraciones como que el feminismo está en contra de los hombres, que el feminismo es dictadura, feminazis, etcétera, 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 ¿no? Eso evidencia cómo hay partidos políticos en este país que no se toman en serio esto, que encima se cachondean de las víctimas, porque lo que quieren es estigmatizar y ridiculizar. Y eso en una democracia en la que tenemos más asesinadas de violencia de género que incluso de la banda terrorista ETA, es muy grave, porque está condenando y siendo cómplice, ¿no?, de ese machismo por llevarse unos votos y por asegurarse un sillón. Y a mí eso me parece auténticamente deleznable. Por eso, siempre insisto, el feminismo es política, pero el feminismo no es partidista. Pero aún así, verbalizando esto, insisto en que, en este caso, el Partido Popular, que estaba a la derecha sentada de mi lado, le sentó muy mal, fatal, y no quisieron hacerse esa foto protocolaria. Porque yo directamente les interpelé, porque hay declaraciones textuales, ¿no?, de determinados dirigentes en esa forma de expresión. Y si entonces, en una llamada de atención, ¿no?, si esos políticos están entrando en el juego electoralista, que no caigamos los periodistas en ese juego también. Porque nuestra función tiene una responsabilidad social que esos políticos no están pensando. Y que no caigamos, por favor, en ese juego. Sí. Enhorabuena y gracias por la charla. Gracias. Pero a mí hay un aspecto que es probablemente el que más me preocupe, que tiene que ver justamente con esa inculcación del machismo en las generaciones más jóvenes. Y yo creo que nos estamos encontrando actualmente a hijos más machistas que sus padres, en algunos casos. No sé qué tipo de autocrítica tendríamos que hacer, porque no me gusta generalizar. Obviamente el patriarcado sí es una generalización real de cómo hemos vivido culturalmente hasta ahora, pero sí me preocupa la razón por la que nos podemos encontrar que actualmente nos encontremos a jóvenes más machistas que sus propios padres. ¿Qué hemos hecho mal? Bueno, hemos hecho mal parte de lo que he explicado aquí, ¿no? Justo por eso, porque me preocupa muchísimo esa realidad. He empezado con esos datos, porque quiero que la gente sea consciente de lo que tenemos a día de hoy y que tenemos que solucionarlo. Hemos hecho mal, yo creo, lo que he comentado primero, ¿no?, que sus canales de comunicación en una parte no han sido los nuestros. Hemos hecho mal que durante mucho tiempo, bueno, incluso se ha tergiversado, lo que yo decía ahí, ¿no?, conceptualmente muchos términos que han terminado por calar. No hemos sido conscientes a lo mejor de la capacidad de viralización que han tenido todos esos bulos y cómo han calado no solo entre la juventud, sino entre esa población que nos hace liderar en Europa, que somos el país que más noticias falsas consume. Yo creo desde los medios de comunicación es el no habernos tomado esto en serio, ¿no?, el haber seguido considerando esta realidad pues como un suceso, no como un tema político. Hasta el asunto de la niña de Tenerife nos habla de violencia vicaria, que es muy grave. A mí eso me parece gravísimo. Y espero que, lamentablemente, como seguirán viniendo más casos, ya no fallemos más y volvamos hacia atrás. Porque, por ejemplo, yo el otro día cuando subí lo de Juana Rivas, a mí me llegaron 3 fotografías amenazándome de muerte con una pistola en la cabeza. Eso es lo que había en las redes sociales. Por haber compartido la noticia de Juana Rivas y diciendo que este país algún día tendrá que pedir perdón a Juana Rivas. Hoy, una compañera maravillosa que es Pilar Álvarez en El País hace una noticia maravillosa, hablando con 4 catedráticos de Derecho Penal, cuestionando ese auto del juez Piñar, del que yo ya había advertido hace 4 años, de que leyéramos sentencias previas. Eso significa que muchas veces nos dejamos llevar por la voz mayoritaria. Yo he visto muchos compañeros que a mí me han insultado en mesa hablando del caso de Juana Rivas. Y cuando ha pasado el tiempo, al final tienen que venir a pedirnos perdón. Y parte de la sociedad, a mí me da igual que me vengan a pedir perdón a mí. Bastante llevas tú ya con la carga tuya de hacer mal periodismo. Lo malo es que vamos a tener que pedir perdón a muchas víctimas que desde los medios de comunicación se ha ejercido esa violencia mediática. Y
al fin y al cabo, desde la propia cultura, desde los medios, desde nuestras propias conversaciones de bar, en la charcutería, seguimos alimentando mitos. Yo recuerdo que en el primer programa que fue de Rocío Carrasco, fui a comprar charcutería cuando vine de Madrid y me cayó la del pulpo. Porque en esa conversación de charcutería, toda la porquería del caso de Rocío Carrasco fue como, vale, dame la compra que me voy. Porque no había entendido nada. Pero es que a mí, en Estepona, fui hace 2 meses a dar una charla, Asociación de Mujeres de Estepona, me coge una mujer y me dice, ¿tú eres la de Rocío Carrasco? Sí. ¿Me puedes explicar por qué Rocío Carrasco no ve al niño? Señora, véase el documental. Ya me lo he visto y no lo entiendo. Pues señora, véase las intervenciones que hicimos psicólogos, periodistas especializados, etcétera, 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 sobre esto. Lo sigo sin entender. El problema que tienes es que tú no eres madre y no entiendes nada de esto. El mito de la mala madre, que está incluso tan metido en vena entre nosotras mismas para juzgarnos entre nosotras, todo eso al final termina sumando en ese discurso en contra. Y los jóvenes ven. Y al final terminan tomando por referente, es que muchos de esos youtubers o tiktokers, algunos incluso tienen antecedentes de violencia de género y han ido juzgados a tener que declarar por ser acusados de violencia de género. Y son sus admiradores. Es que hemos hecho muchas cosas mal, muchas. No hay solo una, lamentablemente. Nada.